Bueno, ahí está muy grave y que claro, seguramente muchas bolivianas y muchos bolivianos se han percatado de esto. Se está tratando de forzar a una candidatura, no interesando lo que pase con el país. Si nos vamos al tacho en el tema económico, el tema político está jugando un rol preocupante en el desgaste de la imagen del gobierno, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, y lamentablemente este capricho que se tiene no está midiendo las consecuencias. Estamos junto a Carlos Saavedra, él es analista político desde Tarija. Con él justamente vamos a hablar acerca de la politización de los conflictos en el país. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, como siempre, gracias por atender esta entrevista del sistema RTP. A ver, ¿cómo ves tú este problema? Llama la atención que el movimiento de los transportistas tome un tinte político al pedir el adelantar las elecciones. ¿Cómo ves este tema, Carlos? Buenos días. Buenos días, Irene. Un gusto estar con RTP. A ver, definitivamente hay que leer esta coyuntura en todas sus dimensiones, ¿no? Uno entiende que puede haber una molestia de algunos sectores por los temas de provisión de hidrocarburos, que hay que solucionarlos, que hay que generar certezas. Sin embargo, el trasfondo de toda esta conflictividad es evidentemente político y hay que entenderlo así, ¿no? Y hay que entenderlo así a partir del mensaje que uno de los actores políticos está permanentemente planteando en la agenda pública. Y ese actor es Evo Morales. ¿Qué dice Evo Morales? Evo Morales permanentemente, desde hace más de un año, ¿no?, ya está en campaña política. Y el mensaje que él dice, hay que salvar Bolivia, ¿no? Lo que no dice, pero sí lo opera por detrás, es que para salvar Bolivia está trabajando día y noche para destruirla, en lo económico, en lo institucional, en lo político, donde el bloqueo, yo diría un bloqueo en la Asamblea Legislativa Plurinacional a los créditos, ¿no? El impulso de los bloqueos físicos por cualquier tema, bloquear carreteras, que es un atentado a la economía, ¿no? Y el bloqueo institucional intentan generar este escenario de destrucción. Entonces, por detrás hay un interés político, hay una campaña que de manera muy prematura se ha iniciado, ¿no? Y en esa lógica, el que está encabezando, ¿no?, con esta ambición de volver a ser candidato, de retomar el poder, es el expresidente Morales, ¿no? Yo creo que es muy duro lo que sucede, pero no podemos leer esta coyuntura si no la leemos desde los trasfondos políticos y desde los intereses de poder que están detrás de todas estas movilizaciones. Ahora, algo que llama la atención, Carlos, es que todavía el Tribunal Supremo Electoral no ha determinado, primero, no ha recibido los nombres de los candidatos. Segundo, no ha oficializado quiénes pueden ser candidatos y quiénes no. Entonces, es como querer patear el tablero y forzar a que Evo Morales sea aceptado como candidato. Primero fueron las primarias, esta mañana se ha aprobado ya esta ley para eliminar las elecciones primarias. Posteriormente sale Evo Morales a decir, bueno, acepto primarias abiertas. Al principio no aceptaba primarias abiertas, pero ahora le reta al presidente del Estado a ir a unas primarias abiertas. Yo siento, no sé si es tu percepción también, que Evo Morales ya ha entrado en un momento de desesperación, ¿no? Porque él ve cada vez más cerca la opción de que no pueda ser candidato, que sería lo correcto, porque él ya ha sido presidente 14 años. Y claro, ya hay varias determinaciones judiciales, inclusive, referidas a este tema. Bien, los caprichos políticos no pueden incendiar el país, ¿no? Y hay que tenerlo claro, ¿no? Quiero volver a ser candidato, ¿no? Bueno, hizo un referéndum en 2016, perdió, ¿no? Y no respetó los resultados. Tremendo error político en su momento.
Pero hoy insistir, ¿no? Y generar toda una movida institucional, ¿no? Es muy peligroso porque bajo esa lógica, si no cumplen mi capricho, lo que voy a hacer es dinamitar el país. Y eso no puede suceder, ¿no? Mira, la política es la construcción de consensos, ¿no? El otro día en el Tribunal Supremo Electoral, fuerzas políticas que son antagónicas, ¿no? Lograron construir un acuerdo mínimo. Inclusive, como apunte, ese acuerdo lo firmó Andrónico Rodríguez, que es parte de la ley. Todos se pusieron de acuerdo y dijeron, prioricemos, tiene que haber judiciales. Y después de las judiciales, ya no habrá esas primarias cerradas que discriminaban a todos quienes no somos parte de un partido político o no estamos inscritos a ningún partido político y vamos directo a la elección nacional con autoridades judiciales electas, ¿no? El único que se desmarca de eso es Evo Morales, que al principio decía, no, jamás primarias abiertas, después cambian. Entonces, el trasfondo de toda esta estrategia política es intentar forzar nuevamente la candidatura de Evo Morales, ¿no? Bajo esta lógica que es perversa. Quiero salvar Bolivia, pero todos los días por debajo trabajo para destruir. Ahora, seguramente, Carlos, tú has escuchado, obvio que llega a oídos de los periodistas, este momento electoral que se acostumbra a vivir, ¿no? Tú tienes este grupo de personas, ok, yo me comprometo a que tú vas a ser candidato a diputado, pero tienes que movilizar a tu gente. ¿No genera cierta sospecha la actitud de los transportistas pidiendo el adelantar las elecciones, siendo intransigentes, perjudicando al país? ¿No se viene a la mente esa idea de que seguramente estos dirigentes ya han recibido alguna oferta política, algún cargo en el próximo gobierno y por eso están movilizando, por eso están queriendo desestabilizar el país? El adagio popular dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces parece que ese fuera el camino, ¿no? Fuera el camino de ir cerrando ya algunas candidaturas a la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional, a las alcaldías, a las concejalías, a las gobernaciones, ¿no? Y para eso dice, bueno, mostrame poder de movilización. Evidentemente, ¿hay molestia, hay problemas? Sí, ¿no? Eso es innegable. Pero es tan ilógica la forma de protestar, porque imagínate, no tenemos 10, pero vamos a bloquear las carreteras y las cisternas, que ayer informó el presidente que hoy ya se están cargando para venir e ingresar por Tambo Quebrado, no van a poder ingresar, ¿no? Entonces, es hacerse el harakiri, ¿no? Es tirarse un tiro al pie, y eso solo te lo puedes explicar porque el verdadero interés no es solucionar la falta de carburantes, sino el verdadero interés es generar complot político, pero además algo que se ha dicho ya de manera explícita y algo que está al margen de la Constitución. Acortemos el mandato del presidente. Ese no es un tema menor, ¿no? Ya de manera explícita, diría, un sector de los transportistas, no todos, un sector ha planteado eso, ¿no? Y también, de manera coincidente, el presidente del Comité Cívico Santa Cruz, que es una lógica o es un pedido que está al margen de la Constitución. Bolivia tiene, ¿no?, en su Constitución algo que se llama un referéndum revocatorio, que es una forma democrática en la cual el pueblo decide si una autoridad se queda o se va. Pero estos pedidos ya están al margen de la Constitución. Bueno, me parece muy importante esa apreciación, querido Carlos. Te agradezco mucho la gentileza de haber conversado con nosotros. Un saludo especial hasta Tarija. Un placer estar con ustedes, Irving. Un saludo. Bueno, ahí estaba Carlos Saavedra, analista político, con quien desde Tarija hemos analizado este momento complicado que vive el país, pero principalmente estos intereses políticos que hay detrás de estas movilizaciones. A continuación, nuestro segmento de salud.